para que recuerden lo que habíamos hecho en la anterior sesión. Esta es la presentación que habíamos compartido la anterior semana, en la que precisamos que nuestra intención era concretizar la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el diseño de un plan global para una asignatura o módulo, estableciendo los elementos básicos de la estructura curricular. Ahí precisamos lo que supone todo ese trabajo, ¿no?, que en el marco del diseño curricular correspondería al diseño microcurricular, y en lo que en planificación se denomina también el plan de asignatura o módulo. De este habíamos empezado por la explicación de los dos primeros elementos, que ahora completaremos, ¿no?, la orientación con los otros. Para ello va a ser importante hacer relación justamente a estos elementos, ¿no? Ya habíamos empezado con la competencia, luego los elementos de competencia, y nos correspondía ahora entrar a los saberes y las unidades de aprendizaje. Entonces, precisamos que la competencia era esta macro habilidad o desempeño integral que se pretende desarrollar en el curso de un módulo, de una asignatura, y que se va desagregando en diferentes categorías, como lo vamos a ver, ¿no?, y que son necesarias en la planificación didáctica. Habíamos indicado sus componentes, ¿no?, recordando que tiene esos 4 componentes, ¿no?, que son el verbo de acción o verbo de desempeño, el objeto, la finalidad y la condición de calidad. Mostrábamos algunos verbos que podían ser útiles, y ahí comentamos la utilidad que puede tener ahora, ¿no?, la taxonomía de Bloom o la rosa de Bloom, que habíamos integrado también en la plataforma como una herramienta que permite identificar con mayor claridad los diferentes niveles de desarrollo cognitivo. Veíamos algunos ejemplos, ¿no?, explicábamos lo que suponía la matriz 1, que era la actividad 2 de esta semana, que era la formulación de la competencia, ¿no? Ahora veremos justamente algún ejemplo en torno al cual precisemos este aspecto. Luego hemos explicado lo que suponía el elemento de competencia como este desempeño más concreto o menor de la competencia o unidad de competencia, mostrando en un esquema cómo es necesario de la competencia desagregar, ¿no?, elementos de competencia que permiten operativizar, ¿no?, y concretar en desempeños menores que, sumados progresivamente, permiten alcanzar la competencia. Estos se operacionalizan en saberes, ¿no?, en este caso el saber hacer, ¿no?, el saber conocer y el saber ser, que constituyen, ¿no?, los elementos claves de esta formación integral a la que pretende llegar el enfoque por competencias. Además que para identificarlos con claridad en el desarrollo es necesario definir unos criterios de desempeño y también recoger unas evidencias de ese desempeño. Este es el proceso, ¿no?, que supone la desagregación de los elementos curriculares básicos definidos como parte de este producto final de este primer módulo. Obviamente que los criterios de desempeño, así como las evidencias, se retomarán todavía en el módulo de evaluación, por lo que ahora apenas es un adelanto de lo que desarrollarán en ese módulo.
Este otro esquema en el que igual se presenta en qué consiste este proceso, ¿no? Y presentamos de qué manera, ¿no?, logramos definir los elementos de competencia, preguntándonos qué debe hacer un profesional, ¿no?, primero para lograr la competencia, ¿no?, qué debe hacer después y después, mostrando cómo hay una progresión, ¿no?, en este proceso y que esa progresión es importante ubicarla y señalarla en el desarrollo de los elementos de competencia. Recordando que el elemento de competencia como tal tiene solo 3 componentes, ya no 4 como la competencia, ¿no? Un verbo de acción o desempeño, un objeto y una condición de calidad. Y además mostrábamos un ejemplo a seguir, ¿no?, en el caso de una asignatura vinculada al mantenimiento del sistema de suspensión, en el caso de la formación técnica automotriz. Hacíamos además mención de que hay unos verbos que nos van a permitir el desarrollo de la identificación más bien de estos elementos de competencia que también están sugeridos en la Rosa de Bloom, ¿no?, o en esta taxonomía de Bloom, que identifican diferentes verbos, ¿no?, en relación a las habilidades cognitivas. Esta sería la matriz número 3, que correspondería a desarrollar como parte de la tercera actividad pensada para esta semana. Bien, nos corresponde entrar entonces, una vez que hemos hecho un repaso de estos componentes que hemos visto en la anterior sesión, nos corresponde entrar al tercer elemento curricular, que son los saberes, ¿no?, que son componentes que operacionalizan los elementos de competencia. Estos, ¿no?, son 3, en este caso el saber conceptual, saber procedimental y el saber actitudinal, que vinculados e integrados, ¿no?, nos permiten considerar, ¿no?, la formación integral, ¿no?, de la persona. Obviamente que hay muchas más dimensiones, pero estas en concreto se han definido como las más centrales e importantes en el desarrollo académico. Cuando hablamos de saberes conceptuales, nos estamos refiriendo a estrategias cognitivas, estructuras y procesos cognitivos, nociones y teorías y conceptos, es decir, el conjunto de contenidos, si quieren llamarlo así, ¿no?, que generalmente vienen definidos en el requerimiento de un plan de módulo o de asignatura, ¿no? Generalmente en las postulaciones ustedes van a encontrar que las carreras definen contenidos mínimos. Entonces, esos contenidos mínimos corresponden a los saberes conceptuales, excepto si la carrera ya tiene un proceso de transformación curricular en la lógica de competencias, ya tendrá desagregados los saberes. De lo contrario, generalmente solamente van a plantear en el requerimiento los contenidos mínimos que corresponden a los saberes conceptuales. Para la formación por competencias es importante considerar estos 3 tipos de contenidos. Además de los conceptuales están los procedimentales, que se refieren a estrategias actuacionales, procedimientos, destrezas, habilidades técnicas, ¿no? Es decir, lo que debe saber hacer el estudiante, ¿no?, el futuro profesional, en relación a cada uno de los contenidos, ¿no?, que va a aprender a conocer. Entonces tiene que haber un procedimiento, una destreza o una habilidad, ¿no?, técnica que debe desarrollar, ¿no?, vinculada al conocimiento conceptual. Del mismo modo, los saberes actitudinales se refieren a estas estrategias actitudinales, valores,
actitudes, normas, principios de actuación que son necesarios, ¿no? Y están vinculados con los contenidos procedimentales y contenidos conceptuales. Por tanto, a cada saber conceptual le corresponderá, ¿no? un saber procedimental, ¿no? y una actitud o un valor. Es decir, una forma, ¿no? Una manera concreta de hacer, ¿no? de hacer las cosas, que es lo que se espera también formar en la persona. Generalmente el enfoque tradicional focalizaba su desarrollo solo en los contenidos conceptuales, es decir, solo en el conocimiento conceptual, muy poco en los procedimientos, ¿no? Y menos en las actitudes. Ahora se pretende más bien sumar a ese proceso anterior, ¿no? Las habilidades procedimentales y los valores, ¿no? O normas éticas, actitudinales. Entonces, estos tres tipos de contenidos, ¿no? van a formar parte de lo que llamamos ahora la formación integral. Eso es lo que persigue más bien la formación por competencias, que es una formación integral, no solamente vinculada a conceptos, ¿no? o a procedimientos, sino a la integración de estos en una formación integral. Ya en el plan de asignatura vamos a ver que esto se supone ubicarlos en un siguiente cuadro que van a verlo plasmado en el plan global, en la plantilla del plan global, donde se debe identificar una unidad de aprendizaje, ¿no? que en este caso corresponde a cada elemento de competencia. Cada elemento de competencia va a constituirse en una unidad de aprendizaje que debe identificarse con un título, ¿no? Ahora, ¿este título de dónde sale? Puede surgirnos una pregunta. Ese título va a salir de el objeto del cual trata el elemento de competencia. Si retrocedemos un poco para ver esto, en el ejemplo, ¿no? Fíjense, en el ejemplo, el primer elemento de competencia es justamente, ¿no? el mantenimiento del sistema de suspensión automotriz. Entonces, este elemento, ¿no? Más bien, este es el objeto, ¿no? El objeto del elemento de competencia se convierte en nuestra plantilla en el título de la unidad de aprendizaje. Y a ese título, ¿no? abajo, en las tres columnas, ¿no? consideramos los tres tipos de saberes, ¿no? que ya hemos presentado y que ahora lo vamos a relacionar después de la explicación que dimos. Dijimos que es necesario definir un conjunto de saberes conceptuales. En este caso, necesitamos los componentes del sistema de suspensión automotriz, tipos de suspensión, características, las averías, propiedades, especificaciones técnicas, interpretación de esquemas, equipos, instrumentos y herramientas. Todo esto es el conjunto de contenidos, ¿no? conceptuales que es necesario considerar como parte de esta primera unidad, ¿no? que se denomina sistema de suspensión automotriz. Ligado a estos contenidos conceptuales están los contenidos procedimentales, fíjense, que es la selección de herramientas, instrumentos, equipos necesarios para realizar el diagnóstico y mantenimiento del sistema de suspensión. Entonces, aquí están varios de esos contenidos, ¿no? caracterizados e identificados en esta primera habilidad. Por lo tanto, no necesariamente
hay una relación horizontal, pero en lo posible tienen que estar considerados, ¿no?, en la habilidad que se persigue desarrollar. Fíjense, en este caso estamos persiguiendo la selección de herramientas, instrumentos y equipos, ¿no?, que en el ámbito de los saberes conceptuales están tomados en cuenta como contenidos, ¿no?, de la unidad de aprendizaje. El siguiente procedimiento es la detección de averías, ¿no?, verificando las causas que la originan. Y el tercero, la elaboración de alternativas de mantenimiento del sistema de suspensión, considerando tiempo, costo, calidad. Entonces, fíjense, son tres, ¿no?, saberes que se han planteado, ¿no?, para este conjunto de saberes, ¿no?, conceptuales. De alguna forma, si vemos y comparamos, se están recogiendo, ¿no?, están relacionados los saberes procedimentales con los saberes conceptuales. De la misma forma, los saberes actitudinales van a estar vinculados con los dos contenidos anteriores, los saberes. Fíjense, es la precisión en las especificaciones técnicas, responsabilidad en el óptimo funcionamiento del sistema de suspensión. En este caso son dos valores, ¿no?, identificados, ¿no?, al inicio de cada saber actitudinal, por lo que tampoco hay una relación horizontal completa, pero están recogiendo lo más importante, las actitudes o valores importantes en relación a este contenido general que es, ¿no?, la unidad de aprendizaje. Obviamente se pueden colocar más valores, ¿no? Ahí uno tiene que preguntarse qué actitud, qué valor, ¿no?, debemos considerar necesario en el desarrollo de estos procedimientos y de los contenidos conceptuales, ¿no?, en el futuro profesional. Y de ahí van a salir con seguridad estos valores, ¿no?, o actitudes necesarios, ¿no?, abordarlos o precisar como parte de los contenidos. Entonces, esta es la forma en la que se van vinculando los tres tipos de saberes. Veremos la siguiente semana justo la orientación respecto a la formulación de los criterios de desempeño y evidencias, y por ahora nos detendremos solo en esta semana a la definición de estos tres tipos de saberes, ¿no?, que sería parte ya incluso de la actividad prevista para la primera actividad prevista para la siguiente semana. Bien, hasta ahí me gustaría saber si hay alguna consulta respecto a esta orientación sobre la desagregación de los saberes, ¿no?, en el plan de asignatura. Yo tengo una consultita. Dígame. En las evidencias de desempeño, ¿cómo entrelazamos los criterios de desempeño? O sea, ¿tenemos que poner como ejemplos laborales o algo así? Como dije, la siguiente semana vamos a hacer la orientación para que no nos compliquemos demasiado. Vamos a tener ejemplos de ello también. Por ahora, Perfecto. sí, solamente vamos a llegar hasta los saberes para que hasta ahí tengamos posibilidad de avanzar, ¿no?, lo que podamos avanzar. Obviamente son actividades puntuales, ¿no? La primera es solo la definición de la competencia. La segunda actividad, o la tercera más bien de esta semana, es la desagregación en los elementos de competencia. La siguiente semana empezamos justo con la desagregación de saberes. Y entre semana está recién la definición de criterios y evidencias. Perfecto.
Respecto a los saberes, me gustaría saber si hay alguna consulta. Una consulta en la elaboración de los planes, tienen que tener sí o sí los tres saberes necesariamente. Sí, justamente esa es la tarea, ¿no? Quizás un poquito más, que va a demandarles más tiempo, ¿no? Es la definición de los tres tipos de saberes, porque generalmente va a ser más fácil encontrar los saberes conceptuales. Quizás les va a reportar un poco más de complejidad encontrar o definir los saberes procedimentales y actitudinales. Pero la idea es justo hacer este ejercicio, ¿no? Que nos permita identificar los tres tipos de saberes y van a ver que ese ejercicio les va a ayudar mucho a considerar esta dimensión integral, ¿no? De la formación por competencia. ¿Otra consulta? O no sé si he aclarado esa parte bien o necesitamos mayor aclaración. No, por mi parte está muy bien. Está bien, licenciado, se ha entendido bien. Bien, vamos a ver un ejemplo de uno de ustedes ha mandado una tarea vinculada a la formulación de la competencia y de ahí vamos a hacer el ejercicio de considerar sus elementos, sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Les parece? ¿Ya? Está bien. Sí, Vamos por ello, licenciado, está muy buena la idea. Muy bien. Entonces, ¿pueden ver lo que estoy viendo? sí, ¿Sí? Sí, se ve. Eso es la formulación de la competencia. En este caso no vamos a decir de quién es, pero es de la carrera de psicología. La asignatura es Psicología Educativa 1. Suponemos que es para un primer semestre, ¿no? Suponemos. Ahí está, ha identificado los 4 componentes de su competencia, que en este caso, ¿no? Es identificar las necesidades y demandas y problemas educativos para determinar la intervención psicoeducativa pertinente en base a los estudios realizados de las teorías e instrumentos psicológicos. Hagamos el examen. Considerando que es un primer semestre, si es que así es, el verbo utilizado no está mal, está bien, aunque identificar, ¿no? Eso les puedo decir, identificar no es un verbo tan complejo, es más bien un verbo un poco restringido en que va a ser difícil en su desagregación. Debe el verbo que elijamos debe ser un verbo más complejo que permita desagregarse en subprocesos. ¿Y cómo sabemos que es un verbo que se desagrega? Tenemos que preguntarnos para llegar a identificar, ¿no? qué procesos, ¿no? previos, ¿no? o qué supone. sería mejor definir. Posiblemente definir también, si ponemos definir, vamos a encontrar un poco el mismo problema, ¿no? Es decir, ¿qué supone definir? O para llegar a definir, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasos debo hacer? Entonces, ahí es donde encontramos quizás la mayor dificultad en el caso de este ejemplo, ¿no? Fíjense que un verbo complejo en relación a esta asignatura podría ser, ¿no? Describir, ¿no? O caracterizar. ¿Por qué? Fíjense que cuando nos planteamos, ¿no? en este ejemplo, más bien caracterizar,
¿Qué supone caracterizar? Dice una consultita. La pantalla se ha quedado en plan de asignatura en mi celular. No De sé mí si está ahí. también. Ah, De ya. mí también. Muy bien, No muy bien. estamos viendo el ejemplo, Ah, ya. licenciado. Pensamos que inició a hablar de eso. Correcto, Ah, correcto. Voy a cambiar de pantalla. Ahora, ahí sí. ahora sí pueden ver. Ya. Sí. Entonces, estábamos en esto, ¿no? Les decía que la asignatura es psicología, más bien la carrera es psicología, la asignatura es psicología educativa 1, suponemos que es para un primer semestre. Siendo así, el verbo identificar, ¿no? Es un verbo, en este caso, más aconsejado para elemento de competencia, más que para competencia. ¿Por qué? Si nos preguntamos qué supone identificar, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? Para llegar a identificar, ¿qué debe saber hacer la persona? Saber conceptos ¿Ya? ¿Qué y más? tener un poco de análisis de campo. ¿Ya? Ahora, Tiene que tener Observar. criterio. Tiene que tener un criterio para ¿ya? identificar. Pero ahora hay que ver entre conceptualiza, analiza y forma un criterio, ¿cuál es el verbo más complejo? Analiza. Es Analiza. Correcto. análisis. Entonces, de repente, más que identifica, quizás mejor analiza, ¿no? Porque el análisis es un proceso más complejo que supone, ¿no? Conceptualizar, supone identificar, supone describir, desagregar, ¿no? Sintetizar, etc. Entonces, fíjense que de esa manera uno llega a identificar mejor el verbo, ¿no? Y por ello, si está persiguiendo verbos más vinculados al ámbito conceptual, entonces debe buscar un verbo que permita una desagregación en subhabilidades, ¿no? Que permita luego desagregar en elementos, ¿no? Eso es mucho más fácil. En este caso, podría ser el verbo analiza o también el verbo caracteriza, ¿no? Porque igual para caracterizar debe conceptualizar, identificar, describir, ¿no? Entonces, dependiendo cuál es el énfasis que quiere dar, puede ser caracteriza, ¿no? O analiza. Entonces, fíjense, de esa manera se desagrega la competencia, se focaliza mejor el verbo y luego se ven cuáles pueden ser sus posibles elementos. ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, se entiende, licenciado. Bien. O sea, hay que Ahora, buscar el verbo que mayor sea ajá. competente, ¿no? Con lo que estamos buscando. Sí, que sea un verbo, recuerden que tiene que ser un verbo complejo, ¿no? Que refleje un desempeño complejo, que permita una desagregación en subhabilidades, ¿no? O subprocesos que luego puedan ayudarnos a identificar sus elementos. Entonces, para este ejercicio, por ejemplo, podríamos sugerirle o analiza o analizar si es que ha elegido. Ahí ustedes tienen, decíamos, ahora la universidad ha focalizado el uso del verbo en presente indicativo. Por lo tanto, no sería infinitivo, tendría que ser identifica, en el ejemplo, analiza o caracteriza. No en infinitivo. Esa es la sugerencia. Así está usando la universidad. Dependiendo de la universidad o la institución donde trabajen, quizás les pida formularlo en infinitivo. Hagamos el ejercicio del objeto, si está bien definido. Dice las necesidades, demandas y problemas educativos. ¿Sí?
suponemos que ese es el ámbito de la psicología educativa. Ahora sí necesitamos que quien ha enviado el trabajo nos pueda ayudar en esto. ¿Está la dueña del trabajo integrada al grupo ahora? Sí, licenciado, soy yo. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Clara o Fabiana. Claro. Me gustaría saber si las necesidades, demandas y problemas educativos es el objeto central de la psicología educativa 1. Como es el 1, digamos más que todo primeramente se identifica, ¿no? Y sí sería el objeto central, porque luego hay otro que sería la psicología educativa 2, que ya sería otro su objeto. Ah, ya. Si ese es el objeto central, está bien, porque de eso se trata, ¿no? De identificar cuál es el objeto central de la asignatura que hemos elegido. Si la asignatura que hemos elegido, ¿no? En este caso, tiene como objeto las necesidades y demandas y problemas educativos, está bien. Entonces ahí, fíjate que el verbo quizás analiza, cae muy bien, ¿no? Analiza Sí. las necesidades, demandas y problemas educativos, ¿no? Ahí está la finalidad para determinar la intervención psicoeducativa pertinente en base a los estudios realizados, ¿no? De las teorías e instrumentos psicológicos. Ahí, con pertinencia, están los otros elementos. Solamente cambiaríamos el verbo por analiza, ¿no? Que ya, listo, está bien. una desagregación mejor de los elementos de competencia. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ligado a esto, hagamos ahora el ejercicio de identificar sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Le parece? Sí. Nos queda un poco de tiempo, ahí creo que vamos a poder hacer. Permítanme abrir el archivo donde vamos a copiar esto y donde vamos a desagregar. ¿Pueden ver lo que he hecho? Sí. Fíjense, he copiado el esquema, ¿no? La matriz que vamos a usar del plan global para la desagregación, ¿no? De los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahora con Claudia para intentar... Clara es mi nombre. Clara Fabiola. Bien, perdón. Vamos a desagregar ahora su competencia en por lo menos un elemento. Suponiendo que se analiza las necesidades, necesitamos ahora desagregar elementos de competencia. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué debe saber para llegar a analizar las necesidades y demandas y problemas educativos? ¿Qué debe saber hacer primero el estudiante?
Ahí yo creo que sería el primer verbo, el primero que puse sería identifica, ¿no? Ya. Tal vez, ¿Ya? que sería identifica las necesidades